Y un año llevan esperando en Benifayó, en Valencia, que arreglen su pabellón deportivo que en enero de 2010 se llevó un temporal de viento, Ricard. Pues Pilar, está tal y como lo dejamos hace un año. No se ha movido ni una sola piedra. Lo vas a ver a continuación en la pista de este pabellón deportivo de Benifayó. Todo el muro que el vendaval de hace justo un año derrumbó. Fueron 130 kilómetros por hora de viento que acabaron derribando este muro, y la situación un año después sigue siendo exactamente la misma. Ni siquiera se han limpiado todos los escombros que cubren parcialmente, casi en su totalidad, estas pistas, sobre todo fundamentalmente de baloncesto, que se utilizaban como canchas de baloncesto. Un polideportivo y un pabellón que continúa y que ha estado durante todo el año totalmente impracticable. Nadie ha podido obviamente hacer ningún tipo de actividad deportiva. El municipio logró hasta la declaración de zona catastrófica por los daños que causó el viento, e incluso ha logrado 135.000 euros de un seguro. Sin embargo, como veis, pues la situación es la misma que hace justo un año, cuando estuvimos también aquí haciendo un directo. ¿Por qué? Si ha recibido dinero. No se trata de una cuestión económica. El ayuntamiento nos ha explicado que al parecer la tramitación de esa declaración de zona catastrófica retrasó 6-7 meses el inicio de la reforma del pabellón, y a su vez también las negociaciones con las diferentes compañías de seguros también han supuesto un retraso considerable en el inicio de las obras. Parece que los vecinos de Benifayó todavía tendrán que esperar algo de tiempo para tener de nuevo su pabellón, Pilar. Pues nada, mucha paciencia. Gracias, Ricard.